Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas, amigues de Maíz y Mate, ya estamos como cada lunes aquí con Daniela Pastrana para hablar de lo más importante en temas internacionales, no solo del fin de semana, sino en general de lo que más importa para México y para la región. Y este fin de semana se llevaron a cabo elecciones en Colombia, 32 estados, 32 departamentos, municipalidades, alcaldías, regiduras, Daniela, y vimos un descalabro para el pacto histórico, que también hay que entenderlo, es tal cual un pacto, un frente de fuerzas progresistas, y que pues vimos que no necesariamente ganó en las ciudades más importantes, fue la derecha tradicional, pero bueno, vamos a empezar por ahí. Daniela, ¿cómo estás? Hola, Lina. Pues mira, digamos que es la crónica de una elección anunciada. Creo que lo dijimos desde el primer día que ganó Petro, y ayer recuperaba yo un tuit de Etienne Bombertrap, que decía, eh, hace un cuánto tiempo les gusta, ¿no? Para que empiece a la gente a sentirse decepcionada porque Petro no cambió todo de la noche a la mañana. Y me acordé de una serie de comentarios y de pláticas que hemos tenido en este tema, ¿no? Cómo se junta el frente, que como bien dices es un frente amplio, porque no le daba solito, ¿no? No le daba solito para poder tener la mayoría, y al final pues ese frente se va desbaratando y pues ya lo estaban anunciando, ¿no? Lo estaban anunciando desde antes. La revista Semana ya había publicado esta portada de The Economist que decía algo así como cómo perder amigos, una cosa así, o sea, y que me recordó mucho aquella portada del Times de Peña Nieto, ¿no? Del hombre que cambió México, y que se fue preparando muchísimo con una campaña mediática atroz de la que ya conocemos en muchas regiones de América, ¿no? El asunto de que todas las reformas que impulsó, la reforma tributaria, entonces iban a tener un costo, y le han acusado de que es borracho porque tiene ojos de borracho. No sé eso ¿Cómo es? cómo sea exactamente tener ojos de borracho, pero bueno, le han acusado de eso, le han acusado de que está más tiempo pensando en Palestina que en Colombia, le han acusado de corrupción, obviamente, por todo lo que ya platicamos también en algunos otros momentos, con el tema de su hijo, o sea, y ha sido pues que tiene 1 año Cuatro y meses, cuatro una cosa así. meses, ¿no? De torpedeo constante. Y por otro lado, pues estas alianzas que a veces no son, o sea, no se pegan tan de inmediato, ¿no? Justo cuando quieres tener esos frentes amplios, que es parte de la discusión que hemos tenido aquí mucho tiempo, que quieres incluir a todo mundo, pues sí ganas, pero eso no significa que vayan a tener todos el mismo compromiso ético como para poder sostenerse ante las dificultades que tienen estos gobiernos. Y hay que ponerlo en contexto, ¿no? Colombia es uno de los países con mayor retraso en fuerzas progresistas, no porque no sean competentes, sino porque han sido aniquiladas históricamente. No, después del proceso de independencia no hubo procesos alentadores, incluso asesinaron a este ex candidato Galán, ¿no? Luis Carlos Galán. Y su hijo es quien gana hoy la alcaldía de Bogotá. El papá fue asesinado por orden expresa en 1989 por uno de los narcos más importantes de toda la región, el mundo y la historia, pero bueno, asediaban en ese momento los cárteles, la violencia, etcétera, y no tuvieron movimientos de todo progresistas por este asedio, por este asesinato sistemático, ¿no? Y luego también un proceso que después se pronunció con la llamada guerra contra las drogas, con el Plan Colombia, y llega este pacto histórico que nos tocó vivir esa victoria, Daniela, ahí en Colombia. Estuvimos cubriendo en Cali, en Medellín, en Bogotá, y daba mucha esperanza en la región. Y sigue dando esperanza. Muchos de los discursos que tiene Gustavo Petro han sido de los más de izquierda o revolucionarios que uno pueda escuchar en la región, en temas de migración, de política de drogas, de derechos, ¿no? Y más ahora con el tema de Palestina, creo que eso da aliento a muchas izquierdas alrededor del continente. Sin embargo, pues la derecha colombiana también, así como da esperanza esa izquierda, pues la derecha es de las más recalcitrantes.
de la región, ¿no? Y eso no hay que obviarlo en ningún momento. Es una derecha que está dispuesta a perseguir, a asesinar, a estigmatizar, que tienen en su poderío la mayoría de los medios de comunicación que hicieron esta guerra en contra de Gustavo Petro. Ex fuerzas militares y fuerzas militares en activo salieron a marchar en contra de Gustavo Petro. Ha habido protestas continuas, ¿no? Que eso también ya lo hemos visto, no es porque, o sea, eso se da en condiciones democráticas, ¿no? Pero ha sido muy difícil desde un inicio, allá no es un sexenio, entiendo que son 4 años, en 4 años ya lleva casi 1 y medio, ha sido muy fuerte avanzar, y aún así, pues estas elecciones, lo que él dice, no necesariamente lo reconoce como una derrota, sino dice, bueno, hemos tenido todavía victorias, esto no significa una derrota del gobierno, vamos a seguir avanzando, aunque en las principales ciudades pues se enfrente a estos alcaldes, a estos gobernadores que no necesariamente le van a hacer la vida fácil. Sí, mira, hay varias cosas. Obviamente desde anoche yo estaba monitoreando, la prensa colombiana estaba, pero todas eran derrota, la gran derrota. Obviamente la narrativa está en la lona. Porque perdió justo las ciudades importantes, o sea, perdió Bogotá, que es la ciudad que él gobernó, ¿no? Él fue alcalde de Bogotá. Perdió Medellín, que bueno, es un bastión del partido del Centro Democrático de Uribe, o sea, es obviamente la zona donde han surgido también muchos de los paramilitares, o sea, de esos apoyos, de esa derecha muy derecha también. Perdió Bucaramanga, perdió Barranquilla, ¿no? Perdió Cali. Y en Cali a mí me llamaba muchísimo la atención que ganó como concejal Escobar, déjame acordarme, aquí tengo el nombre, Andrés Escobar, yo estuve ahí en el paro, o bueno, un par de meses después del estallido del paro, con una misión de observación de derechos humanos de lo terrible que había sido Cali, sobre todo Cali, porque hubo en otras ciudades también actos de represión muy fuertes, pero en Cali mucho de grupos de sociedad civil de derecha, ¿no? Que habían abierto sus centros comerciales para que se usaran como lugares de detención, de tortura, o que había habido estas guardias de la gente buena, las guardias blancas, que son paramilitares buenos. Y uno de ellos, que fue muy polémico, era él, Andrés Escobar, un hombre que cuando estuve ahí era muy polémico y muy controvertido y era denunciado porque había salido con un arma que él dijo después que no era una arma real, sino de fogueo. No sé muy bien qué es eso de fogueo, que quería foguear, pero bueno, el tema es que había salido disparando contra manifestantes, ¿no? Y bueno, pues ahora es concejal, ¿no? Concejal que es de una municipalidad que es la del Valle, que es la de la capital, y uno de pronto, o sea, hay cosas que a la distancia dices, no te explicas cómo es posible que al final de cuentas gane él o que gane Fico Gutiérrez, que ya fue alcalde de Medellín, que también es del Centro Democrático y que gane con 73%. Pero ocurre lo mismo que en otros lados. No es lo mismo una elección municipal que una presidencial. El nivel de votación siempre baja. Siempre, o sea, el de participación, y termina ocurriendo lo que aquí pasó en 2021, que para muchos termina siendo después lecturas que yo creo que son equivocadas, porque lo que ocurre es que, digamos, que la izquierda que está decepcionada de que no ve los cambios que espera, con la rapidez que espera, que no dimensiona también que todos los gobiernos tienen estas contradicciones, estos gobiernos progresistas. Entonces, la que está enojada no vota. Y la derecha sale con todo a votar. Y pues termina viendo estos resultados que parecen inexplicables, ¿no? Pero bueno, que eso pasa siempre en las municipales, en las intermedias, no significa que eso vaya a pasar en la presidencial. Una cosa que sí llama la atención es cómo ha habido esta anulación también de la figura de Francia Márquez, que en su momento fue tan importante, ¿no? Para apoyar en estos sectores afrodescendientes, en los pueblos del Caribe, que fueron los que finalmente le dieron el último impulso al triunfo de la fórmula del pacto histórico. Y que, pues sí, o sea, vemos a Petro en redes, en pronunciamientos, en cumbres, y a Francia la han
súper anulado, con unas campañas muy racistas, con unas campañas muy clasistas, o sea, desde el inicio casi no podía hacer nada sin que de pronto toda la prensa se le fuera encima. Entonces, bueno, digamos que es una derrota que hay que ver con pinzas, ¿no? Porque además todavía faltan muchas cosas. No, y eso, yo creo que nuevamente esto que mencionas, Daniela, ¿no? Los gobiernos progresistas han tenido estas campañas encima todo el tiempo, pero sí me atrevería a decir que con una ultraderecha del nivel de la colombiana, paramilitar, ¿no? Que tiene todos los medios de comunicación a su alcance, que tiene poder judicial, no es como que hayan ganado, algunos hayan cedido, ha sido atroz esta campaña que hemos visto, y este pacto histórico, pues también eso, entender que es una suma de movimientos sociales que evidentemente tenían una agenda propia, que dijeron vamos a cerrar filas, pero que también siguen impulsando, ¿no? Otra agenda que esperemos que también eso lleve a que tengamos noticias de un pacto histórico también reforzado con estos resultados, cerrando filas, y también eso, yo creo que esto que mencionas es vital, porque ese último empujón que pues Francia Márquez no estaba contemplada para la, digamos, la fórmula vicepresidenta, presidente, fue el impacto y el impulso que tuvo y que demostró en las urnas, en las primarias, que le llevó a que tuvieran sí o sí que incluirla. Ya no era si querían, era todo un movimiento, todo un proceso que conformó también estas fuerzas. Así que, pues yo creo que pues seguimos teniendo esperanza en Colombia, ¿no? Es de las fuerzas que nos siguen ahí inspirando, pero evidentemente fácil no se mira. Bueno, sigue siendo esperanza para el mundo. O sea, cada vez que Petro habla de Palestina, y ahorita podemos ir a eso, o sea, yo creo que, y lo decía aquí la semana pasada Leti Calderón, ¿no? Decía Petro, nuestro personaje favorito de la semana, yo creo que ha sido de las últimas semanas, por el tema de las drogas, por lo que va y les dice en la ONU, sus posiciones, digamos, hacia la política exterior, pues ha sido la voz que ilumina muchas de las cosas. Entonces, digamos que para la región sigue siendo esperanza, internamente la tiene difícil, internamente también tiene que pensar en corregir y quizá empezar a sentarse con, con, pero con las personas, que es lo que yo insisto, no se trata de abrir la puerta a que vengan todos y a negociar con todos, porque al final muchos te van a traicionar. Tienes que hacerlo con los que coincides, con los que te han acompañado, con los que te quieren, con los que a lo mejor ha habido fracturas, pero que al final tienen los mismos objetivos, no con cualquiera que al final de cuentas termina siendo eso, ¿no? O sea, abandonan el barco a la primera dificultad. Sí, y que bueno, en esta nuevamente correlación de fuerzas, ¿no? Entre las derechas y las izquierdas, especialmente en Colombia, pues tampoco se mira fácil, ¿no? Pensar que es voluntad nada más de Petro decidir quién sí, quién no, cuando tiene encima incluso su electorado, no es que necesariamente sea de izquierda, ¿no? Es un electorado de centro, muchos incluso de derecha que están cansados de esa violencia, de paramilitarismo, que a lo mejor también ni siquiera han visto bien los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ¿no? Que hay una gran campaña de por qué se sienta a la mesa con terroristas, por qué se sienta a la mesa, o sea, todo eso es sumamente complejo, ¿no? Me recuerda mucho a este debate que tenemos ahora también en otros espacios, que es, bueno, ese era el tema medular del 2018 aquí, ¿no? Con quién se hace alianzas y con quién no, pero cuando tienes un apoyo, como en el caso de López Obrador, de más del 70%, bueno, entonces reconsideras esas alianzas que no se miran urgentes ni necesarias. Estuvimos también ahí viendo la victoria de Lula da Silva, que pues tocó, ya no era el mismo Lula con el apoyo masivo, ¿no? Tenías un gran sector de la población ya con un sentido común en la derecha y que llega ya con estas alianzas que han tenido que virar y que con eso se enfrenta Lula, el cómo girar a la izquierda convenciendo a los sectores de derecha con los que salió. Y hoy yo veo, y a mí me da mucha alegría ver a mucha gente de sumamente izquierda, ¿no? José María Pizarro, o ves a en general el pacto histórico está lleno de muchos y muchas mujeres admirables, y aún así se enfrentan a una población que piensa como la derecha, ¿no? Que les hicieron creer que de verdad esa era la solución, por más muertes, por más violencia, siguen situados en la derecha, y eso de verdad es difícil, no imposible, de trabajar, ¿no? No, y nos pasa a nosotros, a mí me pasa, creo que ya lo hemos platicado, Alina, por ejemplo, que
cuando te enfrentas al rechazo en la Constitución chilena o a estos resultados electorales, o incluso los resultados que tuvo Podemos en las últimas elecciones de España, y ves en contraparte a las diputadas o a las ministras de Podemos, como esta joven ahora que también ha sido como la voz en Europa, que está insistiendo, insistiendo, y es como la conciencia en Europa contra las acciones que está haciendo Israel, y ves sus resultados electorales, dices, bueno, es que a veces pasa también que de pronto quizá es demasiado de avanzada el discurso de los dirigentes políticos para sociedades que siguen siendo conservadoras, porque pues ha habido 40 años, 30 años de un discurso en el que te lo han repetido en medios de comunicación, en programas educativos, en cualquier cantidad de lugares, te van poniendo un discurso y pues la sociedad, pues, o sea, no todos tienen como ciertas ventajas para tener acceso a información, acceso a educación, que permita tener otro tipo de criterios. Por eso es tan importante el trabajo de formación política de los cuadros, digo, no por estarte echando las porras, pero sí creo que eso es muy importante, porque si no, termina ocurriendo esto, que a veces los dirigentes van como demasiado en la carrera muy avanzado y no se esperan a Muy que el mirándose el grueso ombligo, de ¿no? de la sociedad también vaya procesando y entendiendo por qué es importante para todos, para toda la sociedad, que estas cosas cambien. Y una de esas preguntas justamente, Daniela, es, Darme el nombre de esta, es la secretaria general de Podemos, es la ¿no? secretaria Es la general de secretaria general de Podemos y Podemos. además es ministra de Bienestar o de Desarrollo Social, no sé cuál es el cargo allá en España del gobierno de Pedro Sánchez, pero se me olvida su nombre. Bueno, Ione Belarra. Ione Belarra, A que ha yo hecho un ya la trabajo sigo todo el tiempo, es que me maravilloso parece una voz, y es la brillante, única en Europa que está diciendo duro y algo, dale. ¿no? Y claramente, además está diciendo, sí, no sé si ya estamos en el otro tema. Ya, vamos a pasar al otro tema, porque una de esas preguntas, Daniela, de cómo hacemos para que esto cambie es cómo generamos una pedagogía para hacer entenderle al mundo, a los que todavía no están en las calles, porque cabe resaltar que hay cientos de miles, que el tema de Palestina importa. ¿Por qué nos importa? Este fin de semana ha sido uno de los más atroces en lo que ha ocurrido en esta ocupación de más de 40, casi 50 años en Palestina. Ha habido una invasión terrestre, se han incomunicado por días a las y los palestinos que viven bajo ocupación. No se había tenido noticias, no se había tenido internet, no se había tenido electricidad, pero tampoco se tiene acceso a los víveres suficientes. De hecho, se registraron varios tumultos, ¿no? En donde se está dando algunos de los víveres de las Naciones Unidas. Están rebasados, las 80 toneladas de ayuda humanitaria que llegaron a Gaza no son suficientes. Van más de 7,000 personas asesinadas y 3,000 de ellos son niños y niñas, según el Ministerio de Salud de Gaza. No sabemos cómo está realmente la situación, la escalada, son cifras que han sido corroboradas, pero hay miles de personas atrapadas bajo los escombros. Los videos son horribles, niños, niñas que han sido víctimas de fósforo blanco, que han sido víctimas de los bombardeos. Es un genocidio en tiempo real transmitido en redes sociales. Han sido asesinados al menos 50 miembros de las Naciones Unidas, decenas de periodistas como los de Al Jazeera, que han estado transmitiendo y en vivo les anuncian, ¿no?, que han sido asesinadas sus familias. Es una situación terrible, horrible. Se ha convocado aquí en la Ciudad de México a una nueva protesta unitaria este día domingo 5 de noviembre a las 4 de la tarde. Al final se instalará una ofrenda también aquí en el Zócalo. Una situación atroz. Mira, yo creo que la primera vez que yo me impacté muchísimo, así, que pude haber tenido una impresión tan fuerte como la que he tenido estos últimos 2 días, que he estado viendo como forzadamente lo que ocurre en Gaza, porque pues tenía que cerrar la edición de pie página. Fue en la primera intifada o en la segunda, ya no recuerdo, pero es esta serie muy conocida de fotos de un hombre junto a un tambo tratando de proteger a su hijo con su cuerpo, con cara de terror los dos, pues de las balas, ¿no? Y entonces se ve al hombre, al niño aterrorizado, al papá tratando de cubrirlo,
y al final los dos muertos. Ya yo recuerdo, me recuerdo a mí misma abriendo El País, porque todavía leía El País, viendo esa serie de fotos en la portada mientras esperaba a mi propio hijo, que íbamos a ir al cine en Querétaro, y llorando así en una plaza de Querétaro, y que toda la gente se me quedaba viendo como diciendo, porque me impactó tanto. Y ahora que estaba viendo estos videos en este fin de semana, me impactó mucho el de una niña que no está muerta, pero que no entiende nada y no lo podía dejar de ver, y también lloraba de esa, que dices, ¿cómo podemos, o sea, cómo la humanidad entera puede procesar esto? ¿Y cómo puedes entender que se batió récord, en 15 días hay más personas asesinadas en Gaza que todas las que ha habido en Ucrania en 1 año y medio, ¿no? Y que realmente lo sigamos viendo y que se siga defendiendo el asunto del derecho, porque además ves las conversaciones de los conductores de televisión, en los medios tradicionales, el tema de que Israel tiene derecho a defenderse. Claro que tiene derecho a que se enjuicie a quienes cometieron esta masacre en el Kibbutz, ¿no? O sea, por supuesto que ellos, quienes lo hicieron, o quién tendría que ir a un juicio, tendría que liberarse a los rehenes, que todavía son 200 rehenes, pero no puedes estar justificando todo lo que ha hecho Israel sobre Palestina, porque de pronto parece que es una justificación esta de lo que hizo Hamas, ¿no? Y hablo de que parece una justificación porque entonces ya estás viendo que los están desplazando, que están buscando la estrategia que ha hecho Israel los últimos no sé cuántos años de atacar gente, matar gente, desplazar gente e ir a poner sus colonias, ¿no? Para ir ocupando territorio. Y al final ha sido eso, ir desplazando y desplazando y desplazando y ocupando territorio, y el mundo viéndolo. Y los líderes políticos sin decir nada. O sea, la votación que hubo el viernes en Naciones Unidas, que tuvo 120 votos a favor de pedir, por favor, ayuda humanitaria, ¿no? 120 países. Y dices, Uruguay, no, el Uruguay de mi Pepe Mujica, se abstuvo, Paraguay votó en contra, el mundo al revés, Rusia a favor, Ucrania, no sé si se abstuvo o votó en contra, y dices, o sea, ¿qué les pasa a los dirigentes políticos? De verdad, ¿qué les pasa? Que pueden estar viendo y que nadie dice nada, que nadie hace nada, porque, Ioane, ¿se llama? Ione hablaba de 4 cosas muy concretas, ¿no? Y una era, pues sí, establecer, y de lo que hablábamos la otra vez, las medidas estas económicas que dices, Venezuela tiene 700, 900, Rusia tiene 14,000 y Israel no tiene ni una. Es la consigna de las marchas, ¿no? ¿Dónde están? No se ven las sanciones a Israel. ¿Dónde están esas sanciones a Israel? El cerco humanitario. Hablaba también de llevar, obviamente, a Netanyahu a la Corte Penal Internacional, pues por ser un criminal de guerra. Es que son crímenes de guerra, por donde uno los vaya viendo, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en esa, y sí creo que la única cosa que podemos hacer desde las sociedades, que a veces te sientes súper impotente viendo esas imágenes, es, uno, pues sí, salir a las calles. Ha habido 2 marchas, la primera fue mucho más numerosa, la segunda fue muy improvisada, porque más este ataque de apagarles todo y entrar por tierra, y que sé que fue el viernes, o sea, nadie lo esperaba, entonces el martes fue bastante improvisada, y aún así creo que salieron como unas 2,000 personas. Viene este domingo, es que es la única forma que podemos presionar a nuestros gobiernos y a nuestros dirigentes a que rompan relaciones con Israel. El de México lo tiene un poco complicado ahorita porque justo estaban en las negociaciones con Roemer y con Tomás Herón, ¿no? O no sé qué consideraciones tengan, pero bueno, estaban en estas cosas de negociar, pero es que es la única manera, ¿no? Y por otro lado, lo que decías de las pedagogías, pues los partidos políticos de izquierda tienen mucho que trabajar en las pedagogías, en la formación de cuadros, en
en ya quitarnos todas estas taras de pensar que hay que ser, ocultar las palabras, ¿no? Y ocultar y no decir social, porque se asusta la gente. Bueno, pues de todas maneras, aunque no las digas, de todas maneras va a avanzar lo que hemos platicado acá. La derecha pues sigue avanzando hacia la derecha y la izquierda se va corriendo al centro, que al final de cuentas es derecha. Y también creo que pues los medios de comunicación, o sea, ahí tenemos un trabajo de ahí sí como a contracorriente para ir haciendo también, creo yo, pedagogía, ¿no? De política, porque ha habido un trabajo intenso de despolitización de las personas en estos 40 o 50 años oscuros de imperio neoliberal en el mundo. Y en los casos como los de Colombia, pues hay muy poco. En México todavía hay más, y por eso mucha gente habla de las mañaneras, que se va a hacer, pues ya como estudio, yo creo, algún día de académico. Por eso se hablaba de estas, no sé, tú debes saber más cómo se llamaba el programa de Chávez de los domingos. El Aló Presidente. Aló Presidente, y el de Correa de los sábados Las también, que era sabatinas. semanal. Ahora lo que está haciendo Canal Red en España me parece muy importante, ¿no? Porque efectivamente están haciendo este trabajo como medio de comunicación y está muy grande. Y digamos que hay países que más o menos van avanzando en eso, pero hay otros que no tienen nada, ¿no? Y por eso estamos viendo también estos resultados, ¿no? No, y hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Los medios de comunicación corporativos son cómplices también de este Horrible. genocidio. Son total y absolutamente cómplices en el momento en el que ocultan todo lo que está ocurriendo. Una cosa es la incursión de Hamás, pero esta historia no empezó el 7 de octubre. Esta historia lleva al menos más de 7 décadas. Antes era otro tipo de ocupación, ¿no? El mandato británico de Palestina. Sin embargo, esto ha sido sistemático, lo han ocultado, ha habido protestas durante muchos años, no de estos niveles, y aún así los medios han tratado de invisibilizar al grado de que les explota en la cara, ¿no? Y por ejemplo, esta transmisión que hace el reportero de la BBC, en donde dice, bueno, yo no quería hacer la noticia, pero yo vivo aquí, ¿no? Yo vivo aquí en Gaza y son mis vecinos, es mi familia la que está siendo aquí asesinada. Los mismos de Al Jazeera, que al siguiente día regresa, ¿no? De que le asesinan a su familia, regresa nuevamente a transmitir y dice, pues, le asesinaron a sus hijos, a su esposa, a sus nietos, y regresa a transmitir porque sabe que es la única forma de parar esto. Entonces creo que los medios tenemos muchísima responsabilidad en ser cómplices o no de este genocidio que invisibiliza no solamente las masacres, ¿no? Hay como un doble, triple, no sé, violación de los derechos humanos y complicidad, porque no solo se invisibiliza las causas de todo esto, esta ocupación, no solo se invisibilizó durante décadas todos los delitos que se vinieron cometiendo, también se invisibiliza lo que está pasando en tiempo real y también el apoyo de la población a escala global. No vemos que en los titulares de los noticieros, sean en México, en Argentina, en Uruguay o en donde sea, los titulares no son las grandes movilizaciones de cientos de miles de personas, lo mismo en Washington, D.C., que en Nueva York, que en Londres este fin de semana, nuevamente salen en Los Ángeles. Yo espero de verdad que la gente que nos esté viendo en la Ciudad de México pues salga, ¿no? Porque eso también es no solo hacer conciencia, sino saber lo que nos corresponde, y hay un gran movimiento que está impulsándose desde hace décadas que tiene que ver el BDS, ¿no? El boicot, la desinversión y las sanciones. Y eso es, vamos a boicotear porque evidentemente estos son intereses de clase, estos son intereses de quienes también se benefician de esa ocupación, no solo es el Estado de Israel, son empresas mexicanas como Cemex, son empresas como HP, empresas como Puma, que venden, tienen ahí en los asentamientos ilegales, tienen empresas, construyen los asentamientos ilegales y se ha llamado a boicotear, ¿no? Entonces creo que esto también nos corresponde. Sé que hay muchas marcas en la página de BDS, pueden encontrar algunas de ellas para también pues presionar, ¿no? Si les duele el bolsillo porque no les duele la vida de alguien más, pues también hay que presionar ahí, salir a las calles, hacer, compartir en redes sociales. Yo admiro mucho porque también el eurodiputado Manu Pineda no ha parado,
¿no? Él vivió varios años en Gaza, él estuvo aquí también en las elecciones intermedias de hace 3 años, él ha estado siempre con las izquierdas latinoamericanas, es un hombre sumamente solidario y todos los días, absolutamente todos, ha estado reportando desde diferentes partes de Europa, Medio Oriente, ha estado viajando y no ha cesado en su labor informativa, ha sido bloqueado también por el Parlamento Europeo, no lo dejaron entrar con su cufilla, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? Este rebozo palestino, resistencia, no lo dejaron participar con su cufilla, ha sido un ataque sistemático contra él y contra quienes se pronuncian también. Tuvimos aquí al diputado comunista israelí Ofer Kasif, estaba sentado aquí en tu lugar y lo suspendieron por 45 días en el Parlamento israelí por ponerse del lado de Hamás, ¿no? Eso es lo que no pasa en los medios de comunicación. Así que por eso hay que decirle a la gente que siga a The Raíz Media, que siga a pie de página. Estamos tratando de poner un granito de arena en medio de todo este horror. De verdad, esto me colapsa, ¿no? Muchas veces en la mañana ver tantos videos de niños, niñas asesinados en fosas comunes, creo que definitivamente algo tenemos que hacer. No, y sabes, hay muchas cosas que tienen que ver con lo que los pequeños espacios que hay. Ahorita que decías de Over, me acordé también, pues ha habido sanciones a universitarios. O sea, hay que recordar, ¿no? Los palestinos están como aislados, tienen 3 tipos de categorías en el Estado de Israel. Obviamente Gaza son los que han estado durante 16 o 17 años prácticamente en lo que todo mundo llama la cárcel abierta más grande del mundo, ya hasta parece cliché, pero es una cárcel, no tienen derechos de votar, no tienen unos derechos civiles básicos, ni mucho menos sociales. Luego hay otros, ¿no? Y están los de Cisjordania, y están los que sí tienen posibilidad de tener ciudadanía, ir a la universidad, que han sido, que es como los palestinos de primer nivel, que no llegan a tener los derechos plenos que tiene la gente de Israel en el Estado de Israel, pero que en las universidades han tenido sanciones, que en los empleos los han corrido de empleos por estar tratando de decir, oigan, paren esto. O sea, sí es una persecución muy fuerte a los palestinos, y que además hay que aclarar, porque eso también me ha gustado, y Al Jazeera ha hecho algo muy bonito, que ha hecho entrevistar a judíos que no están a favor de lo que hace el Estado de Israel. Y que han estado ahí siempre y han sido invisibilizados. Y que hay una diferencia enorme entre ser antisionista y antisemita, ¿no? Porque el ser judío es una religión, y porque luego de pronto ya se revuelve y entonces te dicen, es que eres antisemita, y dices, no, perdón, pero para nada, ¿no? El sionismo es como si te dijeran, mexicano y católico es lo mismo. Pues no es lo mismo, ¿no? Y una cosa no implica la otra. Y el sionismo es una forma, es una ideología política de derecha que busca aniquilar a los otros que están, y crecer y establecer su territorio y invadir, punto. Entonces nadie puede estar a favor de esa ideología política, porque es la opresión sobre otros que ha dejado un saldo, y es lo que te digo, es primera intifada, segunda intifada, ahora esta invasión. Han sido años, o sea, años en los que el mundo nada más ha estado viendo cómo se va instalando y apoderando, y como pues ya de pronto te acostumbras a que otra vez hay conflicto o hay guerra, y a mí me impresiona cómo los medios dicen conflicto y guerra, cuando las fotos estas icónicas, hay una de Javier Baulús en la que esa es una foto maravillosa, icónica, donde está un chico con una resortera tratando de tumbar, ay, es que me dan ganas de llorar, un helicóptero, pues, claro, ¿no? O sea... Y que acaba de pasar este fin de semana, ¿no? O sea, los tanques israelíes que invadieron Cisjordania están siendo repelidos con piedras, ¿no? No con tanques, no con misiles. Eso es la realidad que está ocurriendo hoy en Palestina. Así que, bueno, pues llamar a la gente a que siga saliendo a las calles. A que salgamos todos a hacer lo que nos toque. O sea, los que estamos en medios, desde los medios, los que están en la academia, desde la academia, los que son... que son judíos, que son israelíes, pero que están en contra y que
y que no tienen espacios para decirlo, pues hay que darles esos espacios. Nosotros entrevistamos el viernes también a Silvana Rovanovich, que es una filósofa maravillosa y que aclara mucho de esos puntos también. Entonces dices, bueno, lo que nos toca y salir también a presionar a nuestras élites políticas para que detengan eso, porque al final de cuentas yo creo que es algo que nos marca como humanidad, Alina. O sea, que nos marca como humanidad. Dejas pasar eso y pues ya puede pasar cualquier cosa. En cualquier latitud, ¿no? Ese es el gran peligro, entender que lo que pasa allá nos afecta acá y lo que pasa acá también afecta allá, así que pues que también cerremos con esa invitación a la gente, ¿verdad? Pues Daniela, ¿algo más que quieras agregar? Pues no, creo que este programa sí ya nos puso como mucha, es que ha sido un fin de semana muy duro entre eso y lo del huracán, que yo creo que también esa ha sido otra, tener aquí a gente diciendo no dones y que metan la politiquería. Y otra vez los medios haciendo lo que les encanta. Haciendo en una tragedia tan grande y con signos claros de que pues todo esto está provocado por dos cosas, el cambio climático del océano y la enorme urbanización del puerto de Acapulco, ¿no? Que te deja sin forma de enfrentar cosas así. Entonces, bueno, ha sido un fin de semana difícil, esperemos que pues que mejore la cosa para el próximo fin de semana, para el próximo programa y que por lo menos podamos decir al siguiente programa que salimos muchísimos aquí en la Ciudad de México, como en otras ocasiones, a solidarizarnos con el pueblo de Palestina. Pues ahí está, muchas gracias Daniela nuevamente. Gracias a todas y a todos quienes se conectaron el día de hoy aquí en Maíz y Mate, gracias por sus comentarios, no olviden suscribirse a De Raíz-Media a pie de página, estaremos informando sobre este y otros temas más. No olviden, este fin de semana hay una movilización el domingo 5 de noviembre a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo, al final se instaurará en el Zócalo capitalino también una ofrenda, pues tratando también de protestar en contra del genocidio en Palestina, y no olvide también llevar todos sus donativos para todos y todas aquellas que han resultado afectadas, que han perdido absolutamente todo con el huracán Otis en Guerrero. También nuestros pueblos nos necesitan, así que vayan, salgan a donar, salgan a movilizarse y síganse informando aquí en Maíz y Mate, en De Raíz Media y pie de página. Nos vemos el próximo lunes.